Egunon. Vamos a tratar un tema histórico. Para los que hablan de poesía, pero solamente si es de un ruso. Porque Rusia es el centro de la humanidad y de la sabiduría y de la cultura occidental. Vamos a ir a un lugar llamado Irán, a un momento después de la Segunda Guerra Mundial, 1946-47, donde el Imperio Soviético creía que era invencible. Después de haber sucedido los hechos de 1941. Vamos a retroceder en el tiempo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde el embajador de Alemania le recomendó al jefe del Estado iraní que se llamara de esa manera precisamente en memoria de los arios comunes para la Alemania nazi y para el Estado persa. Y así poder tener una relación en el momento de la primera incursión al Oriente Medio de la Alemania nazi. Lo cual es curioso porque paradójicamente cuando se estuvo cerca de una incursión por la insurrección de los pueblos originarios, tanto en Irak como en Irán, los alemanes estaban a verlas venir y no participaron más que a última hora y con unos medios muy limitados. Pero otros se adelantaron. Un poco como pasó en Noruega, entre británicos y alemanes, a la hora de establecer quién tenía posibilidad de la salida al mar de los productos metalúrgicos suecos. Tenemos la relación en el ámbito de Irán, en el que los antiguos miembros del gran tablero del Asia, que eran los rusos y los británicos, tenemos esa relación donde durante el siglo XIX estuvieron tratando de establecer en la zona meridional un colchón para los dos imperios, en donde tenemos esa circunstancia donde, precisamente, el ámbito de Irak acabaría, después de la destrucción del Imperio Otomano por parte del Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial, acabaría por incorporarse al mandato y a la Sociedad de Naciones. Pero en el Raj, un poquito más para allá, y en Omán, en la entrada hacia el Golfo Pérsico, ya estaba establecido en el siglo XIX, lo mismo que en Kuwait a finales del siglo XIX. Por lo tanto, los británicos habían cogido una franja de territorio en la zona norte del Índico y los rusos habían colonizado la zona de Siberia. En la época de la gran expansión, la gran cruzada interior del ortodoxo imperio ruso zarista. Recordamos que en 1913 se establece el tercer centenario de la dinastía Romanov en Rusia. Por eso es interesante establecer esa idea de que los unos por el norte y los otros por el sur establecieron el gran juego, el gran tablero en donde se disputaban los territorios. Por eso, en Afganistán se estableció un estado tapón entre los Stan Countries, las zonas hoy Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán y todos estos, Uzbekistán, y la zona de Pakistán y de la India, con Afganistán como terreno de nadie, que por eso en la zona norte tiene esa parte del valle de Panjshir que conecta con la frontera china, para establecer que no hubiera ningún punto de contacto entre las fronteras rusa y británica en esa zona. Pero vamos al ámbito de Irán. En el año 1941 se adelantaron a los posibles movimientos de los alemanes, invadiendo conjuntamente británicos y soviéticos la escena de Irán, con tres franjas, un poco a semejanza de la bandera de Austria. Una franja soviética, controlada por ellos en la zona norte, al lado del mar Caspio, y otra más al sur, teniendo en cuenta la zona más petrolífera, costera, de la zona del Golfo Pérsico, para los británicos, y una zona intermedia controlada por el gobierno títere de Teherán bajo la monarquía del Shah.
Pero evidentemente las cosas se acaban por terminar y un poco como la ley de préstamo y arriendo, que para algunos acabaría por eliminarse en el año 45-46, tendríamos esta relación en tanto en cuanto la guerra trae consigo el final del conflicto, pero la paz nunca suele ser tal y como se ha imaginado y soñado en los teatros de negociación política. Tenemos esa circunstancia en la que los británicos, apoyados por los estadounidenses en el año 46, cumplieron el mandato de retirar sus tropas y dejar que Irán pudiera ser un país independiente, que era lo que estaba planeado. Lo mismo que, por ejemplo, en el año 37 estaba establecida la idea en Filipinas de que se independizaran de los estadounidenses, pero evidentemente la cercanía de la Segunda Guerra Mundial hizo que los planes se fueran postergando, aunque después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Filipinas, aunque con acuerdos de establecimiento de bases, como la base que sirvió a los Estados Unidos hasta el volcán que estalló en el año 1991-92, bueno, pues estuvo ahí, pero como aliados en la paz. En el caso de Irán, evidentemente la idea era que sirviera como eje, y luego hubo un pacto similar a la OTAN que duró un poco como el ASEATO entre los años 50 y los años 70, pero eso sería otra historia. ¿Qué pasó? Los soviéticos, en vez de retirarse, establecieron dos repúblicas independientes, una ligada cerca de Azerbaiyán y otra de territorio kurdo. Dijeron: han autoproclamado su independencia estos dos territorios aquí en el norte de Irán. Por lo tanto, la Unión Soviética lo que va a hacer es reconocer la independencia de estos territorios y mandar apoyo doméstico y militar. Lo mismo que atacar a la capital Teherán, porque es la sede de los que no reconocen la independencia de los territorios autoproclamados e independizados por la voluntad de sus propios ciudadanos. ¿A qué recuerda esto? Tal vez al 24 de febrero del 2022, cuando se establece la independencia formal por parte del reconocimiento del Kremlin de dos repúblicas al este de Ucrania, y que tiene que ir a Kiev para tratar de cambiar el régimen y adoptar... ¡Qué curioso! Teherán es la capital de Irán y pasó exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, evidentemente, en el año 1946 solamente había un país en el mundo que tuviera armas nucleares, y este era Estados Unidos de América. Faltaban 3 años para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas adquirieran el bonus track de las armas nucleares mediante los buenos oficios de los espías soviéticos en Alamogordo, en Nuevo México, en el centro de las investigaciones que habían propiciado el Proyecto Manhattan. Por lo tanto, ese es un momento interesante porque la historia rima y poetiza nuestro presente en tanto en cuanto los soviéticos han dejado a los rusos como herederos de su legado, con posturas geopolíticas que ya tuvieron eco en los zares blancos, como Alejandro, según Alejandro III, Nicolás II. Luego tuvieron su eco en los zares rojos como Lenin, Stalin, Brezhnev, Khrushchev, en la época de la crisis de los misiles de 1962, o Andropov, Chernenko y Gorbachev, el último de los zares rojos. Y ahora tenemos zares negros, fundamentalmente Vladimir Vladimirovich Putin, con su chonchonguillo, es decir, con su marioneta, como era Dmitry Medvedev, que es el que ha dicho que quizá dentro de 2 años el ámbito de Ucrania no exista como estado independiente. Lo mismo que en el año 1946 tenían la brillante idea de que igual para dentro de 2 años no existiría el estado iraní como estado independiente. Una maravillosa idea fantástica en la que evidentemente los soviéticos lo que querían era una salida a Aguascalientes, y esa podía haber sido la vía a través de Irán para el Océano Índico. Recordemos que, paradójicamente, el Tratado 2+4 de 1990, por exclusión, habrá ratificado la idea de que Königsberg no tiene ningún derecho territorial para la potencia soviética y actualmente para el ámbito de Rusia. Y lo mismo que también las islas de Japón, al norte de Hokkaido,
Antes de Sajalín, es decir, las Kuriles del sur, hay 4 islas que son legítimamente japonesas, ocupadas militarmente por los rusos, antes soviéticos. Evidentemente, después del año 1946, antes de la operación Ajax, que suele ser recordada, precisamente los soviéticos fueron los impulsores de que el señor Mossadegh fuera llegado a ser primer ministro, cosa que es la parte que la gente se suele olvidar voluntariamente. Y por eso hay que poner las cosas en su punto justo, en donde la política soviética es una política imperialista y los rusos han heredado esa política imperialista para destruir los pueblos y cómo a través de instrumentos adquiridos dentro de ellos como marionetas para atacar desde dentro, y la idea de la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los mismos. Lo que pasa es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas implosionó porque era una cárcel de pueblos y la Federación Rusa es también una cárcel de pueblos donde hay un montón de oblast y de repúblicas donde la mayoría de étnica es una etnia no rusa. Hay que apoyar desde fuera, como ellos han tratado de apoyar a estas 2 repúblicas autoproclamadas en 1946, como proclamaron el Oblast de Osetia del Sur y de Abjasia dentro de Georgia, el Luhansk y Donetsk, el Donbass y Crimea dentro de Ucrania a partir de 2014, y hacer lo que nos daba tanto miedo a los años 90, como era una posible implosión en la República Federativa de Rusia debido al control o descontrol de las armas nucleares. Recordemos que en los años 90 dicen que Königsberg fue ofrecido a Alemania, que dijo que no, seguramente porque estaba dentro de un proceso de asunción de la República Democrática Alemana, que Finlandia le dijeron que podía recuperar los territorios que había perdido en la guerra de invierno, pero la segunda ciudad antes de 1939 de Finlandia, que estaba ocupada por ciudadanos rusos a partir de 1940, era un foco de pobreza que se negaba a asumir, lo mismo que seguramente si hoy día le dices a Corea del Sur que va a recuperar Corea del Norte, el trabajo titánico que serviría para poner a tono la zona del norte a la del sur, seguramente llevaría al gobierno de Corea del Sur a decir Niet, Nein. Y por lo tanto, las cosas hay que ponerlas en su justo contexto. Tal vez ha llegado el momento de devolverles la pelota, y lo mismo que los rusos intentaron hacer en Irán en 1946, hacérselo dentro de sus fronteras, porque la jugada la han seguido intentando hacer en Georgia en 2008 y en Ucrania en 2014 y en 2022. Lecciones de la historia. Lecciones para la historia. Por tanto, delenda est Rosilla. Muerte a Rusia. Viva Ucrania. Slava Ukraini. Heroyam Slava. Y sin más, es que casco, agur bat, beti helpien.